escuches a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen no te arriesgues. No escuches al desconfiado que te dice yo no creo. No escuches a los ociosos que te dicen no trabajes. Ni escuches al fracasado que te dice no lo intentes. Solo escucha al optimista que te dice avanza, puedes. Solo escucha a los valientes que te dicen no te rindas. Escucha al inteligente que te invita a usar la mente. Escucha a los entusiastas que animan y dan aliento, a los grandes triunfadores que sueñan con lo imposible. Escucha a los que conocen el camino a la victoria. Ellos construirán mundos, imperios, galaxias, soles. Encontrarás el tesoro más grande que hay en la vida, la libertad verdadera, la conciencia de quién eres. Bendiciones, queridos todos. Bienvenidos a su magazine informativo Vive Consciente, con la dirección de Luz Esperanza Castro Jaimes, registro del Colegio Nacional de Periodistas 0723. Todas las bendiciones para el equipo de trabajo del magazine informativo Vive Consciente de Noticias Cúcuta y Último Minuto Cúcuta. Todas las bendiciones para ustedes, mis queridos cibernautas y mis queridos audio escuchas. Ustedes nos están siguiendo de lunes a viernes a las 6 de la tarde y los sábados a las 4 de la tarde. Queridos, hoy pues son noticias, sí, buenas. Buenas, pero que dejaron un lastre de dolor y sufrimiento, de pobreza y miseria y de tamaño problema en Latinoamérica. Fin de la era Castro en Cuba. Después de décadas de causar daño, destrucción y pobreza con su adoctrinamiento en Latinoamérica, aunque Raúl Castro no era presidente de 2018, lideraba el Partido Comunista, cargo del que se despide hoy y propone un diálogo con Estados Unidos. El primer secretario del Partido Comunista cubano, Raúl Castro, llamó el viernes a un diálogo respetuoso entre Cuba y Estados Unidos en su último gran discurso como dirigente máximo del país. Ratificó desde este Congreso del partido la voluntad de desarrollar un diálogo respetuoso y edificar un nuevo tipo de relación con los Estados Unidos, sin renunciar a los principios de la revolución y el socialismo, dijo el primer día del 8º Congreso del Gobierno Partido Comunista PCC. Eso no es posible, porque Estados Unidos es un país que respeta y respalda las libertades. Como respeta y respalda las libertades, Estados Unidos no puede entrar en negociaciones y en diálogos con Cuba, ya que Cuba es el promotor número 1 de todo el desastre que está viviendo mi hermano país venezolano. Ya que Cuba, Fidel Castro, sembró ahí en la mente y el corazón de Chávez y le puso asesores latinoamericanos, entre esos colombianos, para que le ayudaran a desarrollar su famoso proyecto de socialismo del siglo XXI, donde el mantra preferido fue expropies, expropies, expropies. No puede Estados Unidos querer volver a tener diálogos como lo hizo Obama y negociaciones como lo hizo Obama con Cuba, cuando Cuba está protegiendo a narcoterroristas de la FARC, del ELN en Venezuela, cuando Venezuela en este momento le está haciendo lobby a la criminología de Latinoamérica. Es decir, ustedes me han escuchado mucho esta expresión, como experta en liderazgo y coach uso esa palabra mucho. Bueno, y en el mundo de los negocios se escucha, hacerle lobby a una empresa, es decir, manejar las relaciones públicas de las empresas. Y Cuba no solamente le ha manejado las relaciones públicas de la criminología de Latinoamérica, sino que la ha promovido. Y se ha aprovechado. Desangró a Venezuela con el tema del petróleo. Y convenció a Hugo Chávez
con la ayuda y la asistencia de algunos líderes de izquierda latinoamericanos, para que hiciera ese proyecto de fracaso del siglo del comunismo en Venezuela. Y no solamente eso, desde ahí, desde Cuba, se promovió todo lo que ha pasado en Ecuador, en Perú, en Chile, en Bolivia, en Latinoamérica. Desde Cuba se promovió el Foro de San Pablo y el Acuerdo de Puebla. Entonces, ¿cómo quiere el gobierno comunista de Cuba, sean los Castro o el que quedó, que Estados Unidos vuelva a tener relaciones comerciales con ellos? O eso fue un error garrabasal de Obama, y es algo que se le aplaudió profundamente al anterior presidente de los Estados Unidos, porque él llegó y desmontó todo lo que Obama había hecho. Ojo, Estados Unidos no le puede dar la espalda a la democracia en Latinoamérica. Estados Unidos tiene que respaldar que seamos países libres. Y entrar en negociaciones Cuba con Estados Unidos nuevamente es respaldar ese comunismo de izquierda que tiene acabado Venezuela. Bueno, queridos, pensamos que no es bueno. Ni Dios quiera que en Estados Unidos no se preste para ese juego. Además que el sistema comunista es un sistema supremamente mentiroso. La fortuna y el paraíso secreto de Fidel Castro revelados por su ex guardaespaldas. Vamos a ver ese video. Yo sé que quienes me siguen a mí hace varios años me lo han visto, pero tengámosle paciencia a los demás. Y seguramente muchos lo han visto en diferentes programas, lo han visto en las redes. Pero hay otros que no lo conocen. Y hay unos que conociéndolo creen que el comunismo es una panacea. Creen que el comunismo es igualdad. Si hay posiciones donde hay más desigualdad, es en un sistema comunista. Si no, mire cómo han vivido la pobreza los cubanos. Mientras los cubanos estaban viviendo en esa pobreza, los líderes del Partido Revolucionario de Cuba, del PCC, vivían en la riqueza. Miremos esa riqueza de Fidel Castro. Pocos conocen al ex dictador cubano Fidel Castro como Juan Reinaldo Sánchez. Él fue su guardaespaldas durante 17 años, pero dejó de serlo, salió de la isla y ahora acaba de escribir un libro en que describe la vida de lujos de los Castro y los principales dirigentes de la isla. Hace poco conversé con él aquí, en Miami. ¿Cómo se convirtió en guardaespaldas de Fidel Castro? Jorge, ni yo mismo me di cuenta. O sea, yo me enteré que iba a ser escolta de Fidel Castro ya mucho después, en el año 1974. Pero que después que estoy en escolta sí me entrevisté con algunos oficiales que eran los que hacían la captación, y entonces ahí sí me enteré que desde que estaba en la secundaria básica ellos tenían su visión sobre mí, porque ya en esa época yo incluso estaba practicando artes marciales. O sea, lo estaban siguiendo, le habían echado el ojo para hacer escolta. Exacto, desde ese tiempo, y entonces mi familia era una familia revolucionaria, o sea, tenía las condiciones idóneas. Desde 1977 hasta 1994 fue escolta de... Sí, fui escolta de Fidel Castro. Usted escribe en su libro que el sistema de seguridad de Fidel Castro es uno de los más eficientes del mundo. ¿A qué se refiere? Que lo han tratado de matar y no lo matan. Sí. Lo que sucede con eso es que a nosotros nos llegaba toda la información de los centros de inteligencia de Cuba en el exterior con relación a los atentados de Fidel y todo tipo de información en cuanto a armamento nuevo, novedoso, y también algunos análisis que podían ellos obtener de algunas opiniones de las inteligencias de otros países, como era el Mossad israelí, el MI5, la misma CIA, etcétera. Y en todo coincidían que para Cuba ser un país del tercer mundo con pocos recursos era una de las mejores seguridades que existían en el mundo. Durante 17 años que usted estuvo con Fidel Castro, ¿cuántas veces lo intentaron matar? No, en realidad te digo, en la práctica no hubo nunca llegó ahí al anillo de nosotros. Usted habla de una forma con extraordinario detalle sobre los lujos de Fidel Castro y habla de Cayo Piedra. ¿Qué es Cayo Piedra para la gente que no sabe? Bueno, Cayo Piedra, Fidel lo descubre en el año 1961 después de la bahía de
de la invasión de Bahía de Cochino. Él da un recorrido por la zona, es un cayó que está al sur de la Ciénaga de Zapata. No es un cayó, más bien son dos cayos unidos por un puente que tiene más de 120 metros de largo. Y él se enamora de esos dos cayos, pero después se le hicieron muchas modificaciones. Hay una casa de visita con piscina, con poceta de agua salada, hay un delfinario donde tiene delfines para hacer acrobacia, criadero de quelonios, etcétera. Entonces eso es como un paraíso que tiene, hay una exclusión de navegación 3 millas a la redonda del Cayo, que es solamente para que Fidel pesque. En el 2006 la revista Forbes incluyó a Fidel Castro en la lista de los 10 reyes, reinas y dictadores más ricos del mundo. ¿Cómo hizo dinero Fidel? Desde los años 1980 él crea toda una serie de empresas y estas empresas, las utilidades se le entregaban directamente a Fidel Castro. Directamente. Directamente a Fidel Castro. ¿Cómo sabe usted eso? Porque yo lo vi en varias ocasiones. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que yo lo detallo en el libro. La empresa Cubanacán, que dirigía Abraham Masique, un antiguo hombre de la seguridad en Cuba que devino en director de esta empresa, le entregó delante de mí $1 millón en utilidades en 2 ocasiones a Fidel Castro. ¿$1 millón en billetes? En billetes, en utilidades de esa empresa. También tenía otras fuentes de ingreso para su fortuna personal que venía a través del Ministerio del Interior de toda una serie de industrias donde se empleaban a los ¿Dónde está ese dinero de Fidel Castro? ¿En qué país o en qué cuentas de banco están? Yo tengo conocimiento que son cuentas cifradas fuera de Cuba, pero nunca... ¿Fuera de Cuba? Sí, nunca llegué a... Él tiene una parte del dinero en Cuba. De esa fortuna, de esa reserva, que se le llamaba siempre, no se le decía reserva de Fidel, sino reserva del comandante en jefe, donde no solo había dinero, sino también había bienes, así había autos, camiones, etcétera, que él podía disponer de ellos sin darle cuenta a nadie ni rendirle cuenta a nadie. Y yo sé que en una ocasión él le prestó al propio gobierno cubano $10 millones al 10% de interés. Ahora, usted en 1994, su hermano decide irse de Cuba. Y las autoridades cubanas pierden confianza en usted. O sea, yo en el año 1989, que lo redacto ahí perfectamente en el libro, hubo una conversación entre el ministro de Interior y Fidel a través de unos audífonos. O sea, Abrantes. Ajá, Abrantes. A través de unos audífonos que están los micrófonos dentro del despacho de Fidel, que Abrantes le estaba rindiendo cuenta a Fidel sobre la droga. Entonces ahí es donde yo me di cuenta. En este caso, perdone que lo interrumpa, quiere decir que Fidel Castro estaba involucrado en el negocio de la droga. Exacto, yo hasta ese momento creía ciegamente Fidel. Para mí Fidel era lo más grande que existía, era un dios en un pedestal. Yo lo he dicho varias veces, no solo estaba dispuesto a dar la vida por Fidel, sino que deseaba dar la vida por Fidel, que cuando hubiera un atentado o cualquier cosa yo estar presente. En ese momento a mí todo eso se me desbarató. Se me cayó, se me derrumbó el ídolo que yo tenía. Yo pasaba más tiempo con Fidel que con mi familia. Y entonces, a partir de ese momento, me quedo en shock y digo, tengo que salir de aquí. Porque en primer lugar me sentí utilizado y me sentí engañado. Fidel en ese momento públicamente se caía de espalda diciendo que el gobierno cubano no tenía nada que ver con la droga y que esa era una maniobra del imperialismo. Y yo había comprobado que era Fidel el que estaba dirigiendo el narcotráfico. Usted y yo coincidimos, ahora lo sabemos, en 1991 en Guadalajara, México, en la primera cumbre iberoamericana. Yo recuerdo haberme acercado a Fidel Castro a hacerle unas preguntas sobre la falta de democracia en Cuba y usted iba adelante, era uno de los guardaespaldas que iba adelante. Y yo recuerdo que en esa entrevista alguien, supongo que no fue usted, alguien se acerca entre Fidel y yo, me pega en el estómago y me hace a un lado. ¿Esa era la forma? Sí, esa era la forma. ¿Cuál eran las órdenes? No, las órdenes no estaban dadas como que tienes que pegar y tienes que golpear, sino que eso se desarrollaba en el mismo trabajo. Si ustedes notan que hay alguien que se le estaba acercando a Fidel con este tipo de preguntas, ¿qué pasa? ¿Cuál era la orden? Bueno, ya si estás muy cerca y están las cámaras ahí, hay que tener mucho cuidado. O sea, Fidel era muy meticuloso con su apariencia en la cámara y en público. Entonces había que tener un poco de tacto. Por eso que te dieron el golpe, sí, pero te lo dieron como a escondidas. Sí, no se notó. Sin que no se notara. Y luego me empujaron hacia un lado y me tiraron, me hicieron a un lado. Finalmente, ¿qué debemos saber de Fidel Castro? ¿Qué aprendió usted de Fidel Castro después de vivir tantos años junto a él? Mira, yo creo que, y es el objetivo de este libro, es por primera vez, Jorge, que hay un libro que no sale de la información directa de Fidel Castro del gobierno cubano.
Esto es un ángulo diferente de la vida privada de Fidel, que siempre se trató en Cuba como un secreto de Estado, y que hoy quiero que las personas conozcan para que puedan comparar entre el discurso público de Fidel sobre su vida y su vida privada en realidad como es, y las personas saquen sus propias conclusiones. Señor Sánchez, gracias por hablar con nosotros. Un placer. Se lo agradezco. Un placer. No hay coherencia entre lo que el régimen de Fidel Castro, el régimen cubano, ese régimen que acabó con la economía de Cuba, que empobreció ese país, que le quitó todas las libertades, este régimen que se consumió a Venezuela. No hay coherencia entre ese tema de igualdad y todo el poder económico que ellos manejan, como no existe en Venezuela. Ustedes saben que la hija de Chávez es una de las jovencitas más ricas de este planeta Tierra. Ustedes saben que los hijos de todos los líderes de izquierda de Latinoamérica viven en estrato 50. En París y en Europa, París y otras ciudades de Europa y Estados Unidos, mientras que sus pueblos aguantan hambre. Entonces, ojo con eso, mis queridos, ojo con eso. Hay que despertar, hay que abrir. Acordemos el programa de ayer. Ayer les bajé bastante información al respecto. Hay que despertar, Colombia. Usted, mi querido cibernauta, mi querido audio escucha, comparte estos videos y que la gente entre a investigar, Miren, hablemos un poquito de la historia de Chávez. Ustedes saben que fue militar y ustedes saben que él estuvo preso cuando intentó dar un golpe de Estado. Lo liberaron y fue invitado de honor de algunos políticos de extrema izquierda de Colombia. Vamos a ver esto. Me emocionas la sola idea. Petro. Gustavo Petro, exmiembro del desaparecido movimiento guerrillero M-19. Fidel Castro ayudó al M-19 en muchas de sus intervenciones en Colombia. E incluso, hay que decirlo, en Cuba se entrenaron tropas del M-19. Se me ocurrió lanzar la frase: patria, socialismo o muerte. Exprópiese. Planta de electrosoldado Valencia, exprópiese. 15 centros de reciclaje de chatarra, expropiense. Yo les encanta la palabrita, Nicolás. Bueno, aquí está la rabo de cochino. Voy a poner aquí expropiese. Yo no nací en una generación expropiese, que se haya acostumbrado a arrodillarse ante la oligarquía colombiana. Estamos como... Peor, algún día, yo siempre he dicho, algún día en Colombia aparecerá un Hugo Chávez Frías. Colombia es bolivariana. Pretendemos construir en Colombia una imitación de la Venezuela actual. Frases muy recordadas. La oligarquía. Así decía Fidel Castro de Cuba. La oligarquía. Frases muy recordadas. Expropies. Ojo. El año entrante tenemos elecciones en Colombia. Tenemos que despertar. Y Latinoamérica en general tiene que despertar, porque están peligrando las democracias. Hay una líder politóloga que ella, Gloria Álvarez, que ella se ha dedicado a investigar acerca de la izquierda. Pienso que en las generaciones modernas es alguien que conoce bastante de lo que son el comunismo, Foro de Sao Paulo, Foro de Puebla, Acuerdo de Puebla, y todas estas experiencias que han llevado a Latinoamérica a desangrarse y que han llevado a algunos a atornillarse en el poder, como ha pasado en Venezuela. De ella, para el programa de hoy, escogimos 2 videos. El engaño del comunismo
y el comunismo versus república. Vamos a ver. La primera pregunta con la que quiero arrancar, no me tienen que levantar la mano, pero respóndanselo ustedes y también a los periodistas que están en la sala de periodismo viendo esta conferencia. ¿Cuántos de ustedes aquí saben lo que es el Foro de Sao Paulo? No tienen que levantarme la mano, pero respóndanselo ustedes. Gustavo nos acaba de enseñar muchos de los síntomas de lo que ocurrió en Venezuela. Ahora yo les voy a explicar de dónde viene esto, porque no surgen estas cosas por casualidad, ¿sí? No es de que de la nada está pasando todo esto. Todo esto es una estrategia muy bien armada que se va pensando por décadas y por eso es imperativo saber lo que es el Foro de Sao Paulo. Y México, de todos los países en América Latina en los que yo he trabajado, donde he estado dando conferencias, donde me he reunido con políticos, con jóvenes, con empresarios, es el país que menos enterado está regionalmente de todo lo que ocurre de Guatemala para el sur. Y eso hace obviamente que una amenaza sea mucho más fácil de ser infiltrada. Este señor está hablando en el año 1998, ¿ok? Como muchos cubanos le dijeron a los venezolanos, tengan cuidado porque Chávez se escucha igual que se escuchó Fidel Castro a principios de los 60. ¿Y qué hicieron los venezolanos? Se burlaron de los cubanos. Les dijeron exagerados, les dijeron estás en fantasía, Cuba es una isla, nadie puede ir a rescatarla, en cambio Venezuela es vecina de Colombia, es vecina de Brasil, eso aquí no va a pasar. Y créanme que creo que hoy por hoy está mejor vivir en Cuba, que no es que sea un paraíso, a estar en Caracas. Entonces nadie aprende en pellejo ajeno. ¿Sí? Si podemos regresar a la infografía que yo tenía antes. Si todos aprendiéramos en pellejo ajeno, los chinos, antes de seguir a Mao, hubieran aprendido de la miseria que estaban viviendo los rusos en los gulags. Si todos aprendiéramos en pellejo ajeno, los vietnamitas hubieran aprendido de los chinos y de los soviéticos. Si todos aprendiéramos en pellejo ajeno, los cubanos hubieran aprendido de los soviéticos, de los chinos y de los vietnamitas. Si los venezolanos hubieran aprendido en pellejo ajeno, hubieran aprendido los cubanos, etcétera, etcétera. Entonces nunca nos creemos el cuento. Eso aquí no va a pasar. Y para uno no quedar como un paranoico, que lo que está es montando una teoría de conspiración, vamos a hablar con hechos y con realidades. Pero el populismo que actualmente estamos viviendo en América Latina sí tiene una fecha de nacimiento. Y es el Foro de Sao Paulo en 1990. ¿Por qué? Porque en el momento en que Fidel Castro es exitoso y trae el comunismo por primera vez a América Latina en 1959, el resto de países latinoamericanos lo que hicieron fue un copy-paste de guerrillas marxistas. Guerrillas en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua, el APRA en Perú, en Uruguay, donde participó Mujica, guerrillas en Argentina y por supuesto la guerrilla más multimillonaria de todas, las FARC en Colombia. Todas estas guerrillas marxistas no se dieron por casualidad, venían financiadas por la Unión Soviética con el entrenamiento cubano. Pero pasa algo en 1990, resulta que se cae el muro de Berlín. Y la Unión Soviética se desploma y ya no hay mama soviet que pague dinero para las Kalashnikov, para los bombazos, para los secuestros, para todo lo que requiere un armamento guerrillero y enfrentarse contra el gobierno. Fidel Castro se empezó a dar cuenta que la Unión Soviética estaba colapsando desde 1987 y empieza entonces a ver cuál va a ser la estrategia para postergarse en el poder. Porque Cuba es una isla que necesita recursos que vengan de afuera. Y si no iba a estar la Unión Soviética, ¿cómo iba a sobrevivir Castro en el poder? Entonces, busca a un joven marxista, sindicalista, apuesto, carismático, súper querido, de una de las naciones más millonarias de América Latina, Lula da Silva, en Brasil. Y le dice, oye Lula, aquí va a haber un problema, porque la Unión Soviética va a colapsar. ¿Cómo vamos a hacer para seguir llegando al poder? Y organizan en el año 1990 en Sao Paulo, Brasil, el primer Foro de Sao Paulo. Y en ese primer Foro de Sao Paulo asisten
todos los partidos comunistas, todos los guerrilleros marxistas, todos los sindicalistas de izquierda de la región latinoamericana. ¿Qué significaba esto? Que si tú eras comunista, en lugar de agarrar un fusil e irte a la montaña, podías formar tu partido, presentarte a elecciones y que la gente te votara. Hay un pequeñito problema. ¿Cómo hacemos para que la gente vote por comunismo en pleno año 90, cuando acaba de desplomarse el muro de Berlín y estamos descubriendo que 100 millones de seres humanos han muerto víctimas del comunismo? Está un poquito jodido vender esa idea cuando tanta gente ha muerto. Entonces había que encontrar una manera de manipular la democracia para poder llegar al poder. Aquí la lucha no es violenta, no se trata de andar matando gente, ni de irse al monte en una guerrilla. Aquí de lo que se trata es de hegemonía cultural, o sea, lavar cabezas. Lo que tienen que hacer los comunistas es lavar cerebros. ¿Lavarlos dónde? En el cine, en el teatro, en la música, en la escuela, en la iglesia, en la casa, en la familia, en las conversaciones, en las tertulias, en los clubes de lectura, en lo que se lee. Y esa hegemonía cultural gramsciana es la que agarra el Foro de Sao Paulo en 1990 para manipular la democracia. Y ahí es donde el populismo, es decir, hablar de cosas gratis, cuando gratis no hay nada en esta vida, alguien lo tiene que producir, hasta el día que no se empiecen a crecer hospitales en los árboles, ¿sí? Dividir a la sociedad con odio, acabar con las instituciones y todo el manual que ya don Gustavo nos habló. El Foro de Sao Paulo se reúne todos los años, desde el año 90. La última vez que se reunió en México fue en el año 2012. El primer presidente que ponen en el poder es Hugo Chávez, lo cual es una excelente noticia para Cuba, porque justamente el peor periodo de hambre y miseria que los cubanos han vivido es de 1990 a 1998, el famoso periodo especial. Y hasta que no entró el petróleo venezolano a reemplazar a mamá soviética, los cubanos estaban muy mal. Y ahora que el petróleo se desplomó, próxima parada, Colombia, porque el dinero de las drogas de las FARC es un excelente reemplazo del petróleo. Estos socialistas no piensan en décadas, piensan en siglos y están actuando por siglos. Entonces, si uno no comprende la magnitud regional de cómo está esta gente organizada, no la van a poder combatir. ¿Quiénes acudieron? De Cuba el Partido Comunista, de Colombia las FARC, de Nicaragua obviamente el Frente Sandinista, de Guatemala la URNG, de El Salvador el FMLN y de México, oh sorpresa, el PRD. Y ese es un gran reto para ustedes, porque a partir del año 2015 Morena también es miembro del Foro de Sao Paulo, pero el PRD es miembro del Foro de Sao Paulo desde que López Obrador estaba en el PRD. Entonces, yo en su lugar no sé qué haría, pues. No, se lo digo de verdad, porque si un partido hoy por hoy es miembro del Foro de Sao Paulo, lo que le está diciendo al mundo es: el socialismo del siglo XXI es la vía. La dictadura venezolana es lo que hay que emular. Vamos para allá. Un partido que hoy sea miembro de este foro está dándole aplausos y espaldarazos al genocidio que está ocurriendo en Venezuela. Y si ustedes salen a decir, Morena es miembro del Foro de Sao Paulo, ¿qué van a hacer cuando les digan y el PRD también? Por eso es importante entender, si vamos a ser congruentes, como se dijo aquí antes, y si no van a llevar el populismo destructivo al poder, ver qué se hace con esto. Bueno, mis queridos, yo sé que ustedes siguen Magazine Informativo Vive Consciente entre semana, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, los sábados a las 4 de la tarde. Yo sé que ustedes vieron el programa de ayer, y si por alguna razón no lo vieron, entren
a Facebook y ven el programa de ayer o a YouTube. Ven ese programa de ayer, donde tocamos estos temas crudos y hacemos ese enlace entre lo que está pasando en Arauquita, en la frontera con Arauquita, entre esa pelea, esa guerra por las rutas del narcotráfico, por el poder del narcotráfico en la frontera, que está generando tantos desplazados en Venezuela, y donde cómo se demuestra, está demostrado por trabajos de inteligencia, está demostrado, no es una especulación, está demostrado cómo Rusia está en alianza con Maduro, en alianza con la FARC, y la FARC ha recibido la asesoría, ha recibido armas, ha recibido estrategias, todo ese entrenamiento, ¿no? Porque el entrenamiento de guerra lo da Rusia y el entrenamiento de detectives lo da Cuba. Todos esos, cuando se vivieron, eso me lo he escuchado todo el tiempo decir ustedes, porque en mi programa yo tuve varios de esos personajes venezolanos que les tocó huir y que llegaban a Cúcuta para mirar mientras legalizaban algunas cosas, y cómo el G2 cubano se pasaba para Cúcuta, los secuestraba y se los devolvía otra vez allá a Maduro y todos sus delincuentes. Todo eso es algo que se conoce, que está comprobado, que está verificado, y lo más grave, que lo hemos vivido aquí nosotros, que lo hemos vivido nosotros, que le ha sucedido a parientes venezolanos, que le ha sucedido a los grandes amigos, que le ha sucedido incluso a personas venezolanas que hemos auxiliado y hemos extendido en nuestras casas. Y lo más triste es cuando uno escucha a alguien que le ha tocado de primera línea, de primera mano, ver padecer a un pariente suyo, un gran amigo suyo, un cercano suyo venezolano, toda esta persecución, toda esta destrucción, y a nosotros en general, a todos los santanderianos nos ha tocado vivir esta pesadilla, y aún así aparecen que son de izquierda. La verdad, yo siempre tengo una... ¿Qué le pasa a los cerebros, no? Pues la verdad, para entender que el comunismo es algo equivocado, no basta sino con mirar qué pasó en las dos Alemanias. Cuando se acaba el muro de Berlín, cuando tumba el muro de Berlín y se ven que la Alemania comunista quedó destruida económicamente y ambientalmente, ¿no? Cuando yo hablo con jóvenes, yo les digo, ¿pero qué están diciendo del medio ambiente? Mire lo que pasó en Alemania, se acabó el medio ambiente de Alemania con la Alemania comunista. Y en el presente actual, ¿qué está pasando? ¿Quiénes son los que más trabajan con la minería ilegal? ¿Quiénes son esos que están camuflados en el Senado y que protegen a los de la FARC que están metidos con el tema de la minería ilegal? Entonces, ojo, despertemos. Ayer en el programa de ayer, pues yo los invito a que lo vuelvan a ver. Mañana domingo tómense la tarea de ver los dos programas, el de ayer y el de hoy, y de compartirlos, que mucha gente más tenga la información. Muchas veces, ayer hablaba anoche con alguien que me decía, Esperanza, todo eso que tú dices es cierto, sabemos que es así. Es más, no es la primera vez que escuchamos de eso, no es la primera vez que tú lo estás diciendo en tu programa, no es la primera vez que la noche estás poniendo esto, ni RCN, ni muchos medios de comunicación latinoamericanos lo están exponiendo, no es la primera vez que lo escucho. Pero créame que se me olvida. Si no es porque tú siempre nos lo estás recordando, a mí se me olvida. Un gran amigo mío, y que es una persona estudiosa, culta, que lee, que investiga, que además por su profesión de abogado, pues debe estar informado, me dice eso. Yo me quedé un poquito como confundida, desorientada. Yo le dije, mira, es como que hubiese recibido una patada en el corazón y en la inteligencia. Pues si tú me estás diciendo eso a mí, pues ¿qué puedo esperar yo del resto de los norte santanderianos, del resto de los colombianos? Es más, yo le decía a él, mira, lo dije en el programa de ayer fue un día donde tuve diferentes momentos del día, conversaciones con venezolanos, y se queda uno sobrecogido cuando ellos todavía están negando y negándose
cómo es que sucedieron las cosas en Venezuela, qué es la realidad de lo que está pasando en Venezuela. Ojo, queridos, despertemos. Ese otro video de esta nueva politóloga es un video didáctico. Vamos a pasar. Es un video didáctico. Vámonos, cuidado. En mi conferencia en Zaragoza sostuve que el debate para América Latina ya no puede ser derechas e izquierdas, que realmente la batalla está entre populismo versus república, porque el populismo se encarga de desmantelar instituciones. Poco a poco, los líderes corruptos de nuestra región amalgaman poder, desmantelando instituciones, reescribiendo constituciones, cambiando códigos y leyes y sobre todo restringiendo libertades individuales y de comercio de sus pobladores. Vimos cómo el populismo no ha llegado ahí por pura casualidad. Realmente es porque nuestras democracias han sido poco republicanas. No hemos logrado establecer igualdad ante la ley ni justicia para todos, mucho menos el poder impedir que los empresarios busquen privilegios o los sindicalistas, amigos del poder, también busquen los suyos. Las graves fallas de nuestros gobiernos demoraron nuestro desarrollo y nos permitieron caer en las redes del populismo. Los líderes populistas, militares o electos, de derecha o de izquierda, consideran que se les ha dado el poder de hacer lo que consideren necesario, incluso incumpliendo las leyes y la Constitución vigentes, con tal de cumplir con la supuesta voluntad popular. Pero, ¿quién decide cuál es ese deseo del pueblo? El mismo líder populista. Por lo tanto, no es relevante cómo vos querés gastar, ahorrar o invertir tu plata, ya que es el Estado, o sea, el líder populista, quien sabe mejor que vos cómo hacerlo, en pos de un supuesto beneficio de la sociedad. Por supuesto, ese paraíso de bienestar prometido nunca llega y en general solo termina notándose en la mejora del nivel de vida de los que ejercen el gobierno y su círculo más cercano. De esta forma, las personas empiezan a ver sus derechos violentados y cada vez tienen menos posibilidades sobre cómo encauzar el rumbo de sus vidas para ser felices. Por ende, nos volvemos súbditos porque solo los funcionarios iluminados tienen las únicas decisiones y así nos transformamos en esclavos de un populismo paternalista. Es irónico, nos consideramos personas maduras, pero elegimos gobiernos que proponen tratarnos como papás autoritarios y nosotros ser los niños irresponsables. Los grandes líderes populistas como Perón, Mussolini, Kirchner, Chávez o Getúlio Vargas coinciden en tomar una parte de la población y volverla el enemigo interno, que junto con el enemigo externo se convierten en lo que los populistas llaman antipueblo. Entonces, por un lado está el pueblo y por otro lado está el antipueblo. En cada discurso, el populista busca insertar odio en la sociedad, hacer que el pueblo odie al antipueblo. El antipueblo puede tomar diferentes formas, externas o internas. La oligarquía, la plutocracia, los yanquis, los españoles conquistadores, los empresarios locales, en fin. El pueblo, en cambio, es un cúmulo de todas las virtudes de una sociedad. El pueblo es honrado, es desinteresado y el pueblo nunca se equivoca, siempre escoge el mejor líder. Con esta dicotomía, el populista logra insertar odio en la sociedad y una vez así logra que la parte del pueblo se enamore de él, le perdone todos los robos, actos de corrupción, cambios de constitución, falta de justicia, porque supuestamente todo lo que el populista hace es en nombre del pueblo y cualquier cosa que vaya mal siempre será culpa del antipueblo. Todo esto se refuerza con actos de adoctrinamiento masivo en los programas de radio, de televisión, redes sociales y también en el sistema educativo. Todo líder populista busca amalgamar los tres poderes, el ejecutivo, el Congreso y el judicial, para tener todo el poder y gobernar en una sola mano. El programa populista se completa con la idea de satisfacer ciertas necesidades sociales y publicitarlas de tal manera que el líder es quien cura las injusticias en la sociedad. Así, incrementan el gasto público, multiplican el empleo estatal, suben las dádivas, los subsidios y las bolsas de comida.
Y para poder financiar todas esas cosas que te regalan y que te dicen que son gratis, mentira, nada es gratis, todo viene pagado de algo, entonces los populistas tienen que hacer otra cosa, tienen que aumentar los impuestos, aumentar la deuda pública y aumentar la inflación que se come el ahorro de los pobres. El aumento de los gastos del Estado nunca les alcanza y los servicios, las prestaciones a los ciudadanos cada vez son más pobres. El programa populista incrementa el consumo, desincentiva la inversión, descapitaliza el país. Luego, el sector productivo continúa siendo expoliado hasta que el dinero se acaba. La economía entonces entra en estanflación y los gobiernos desesperados empiezan a tomar otras medidas, controles de precios, controles de tarifas, controles a las importaciones y exportaciones del país, hasta que llega un punto donde la economía colapsa, como está sucediendo en Venezuela y en Argentina. Por supuesto, la culpa nunca es del populista y cuando las cosas empiezan a ir mal, el populista empieza a culpar a los enemigos externos e internos que previamente se inventó. La culpa es del FMI, del Banco Mundial, de los yanquis o los cipayas oligárquicos que nunca quieren colaborar. Y mientras en el resto del mundo 2/3 de la población dejan de vivir en pobreza, en los países populistas, sin que haya guerra, la pobreza sigue aumentando. El populismo ama tanto a los pobres que los multiplica. Querido, la siguiente noticia es una consecuencia de toda la anterior información y de toda la información del programa de ayer. Hace muchos años, estando yo en Caracas, hablaba con personas de Radio Caracas Televisión, pero iba a dictar talleres allá. Venezuela en ese momento es el lobby de los narcotraficantes. En una época era el lobby de los que buscaban la vida espiritual. Y muchos procesos de orden espiritual y de orden científico llegaban a Venezuela y muchas personas fuimos a estudiar muchas cosas a Venezuela. Sí, yo creo que la primera vez que fui a estudiar a Venezuela fue hace quizás como 45 años. Era adolescente, bastante adolescente, entrando en tránsito a la adolescencia, que fui con mi papá. Una vez hablaba con los de Radio Caracas Televisión y les decía, están cometiendo un error. Y ellos decían que no. Radio Caracas Televisión apoyó a Chávez y fue el que hizo, en pago les mandó a cerrar Radio Caracas Televisión. Esta semana tuvimos una noticia triste porque le ponen una multa al diario La Nación en Venezuela, una multa que se sabe que no la van a poder pagar porque no tienen ese dinero. Lo primero que hacen los sistemas comunistas o los países que los convierten al comunismo, y lo hemos visto por toda Latinoamérica, ¿no?, es cerrar las iglesias. Lo vimos en Perú, lo vimos en Bolivia, vimos cómo hombres tuvieron que pararse y mujeres a defender las iglesias. Y lo segundo que hacen es cerrar los medios de comunicación. Y yo siempre me pregunto, ¿y qué nos pasa en Colombia? Que algunos jerarcas de la iglesia están apoyando el comunismo. ¿Y qué nos pasa en Latinoamérica y en Colombia? Que algunos periodistas defienden el comunismo. Y a los primeros que les dan palo es a los periodistas. O sea, en Cuba, me lo han escuchado decir muchas veces, Siriaco María Sancha, fundador de la comunidad del Cardenal Sancha, entraba y salía de la cárcel varias veces al día, cuando estaba haciendo ese tránsito para Cuba, que va bajo el yugo de los Castro. ¿A quién le dieron de primeras? A la iglesia. Ojo con eso, queridos. Mire, muchas personas, pues hemos hablado acerca de esa censura al diario La Nación. Vamos a leer acá lo que uno de los líderes de Venezuela, de la oposición venezolana, dice. Censura y persiguen al periodista. Leopoldo López rechaza la persecución judicial en contra de la nación. El Tribunal Superior de Justicia, leal al chavismo, ordenó el viernes al histórico diario venezolano pagar más de 13 millones de dólares al dirigente del chavismo como indemnización por supuesto daños morales. El dirigente opositor Leopoldo López expresó este sábado su solidaridad con el Nacional, el rechazo a la agresión judicial en su contra
por una demanda que emprendió Diosdado Cabello por supuestos daños morales. Mi solidaridad con la nación, con su directiva, sus trabajadores y todos los profesionales que trabajan en el medio, manifestó López a través de su cuenta de Twitter. Desde Magazine Informativo y Consciente también toda la solidaridad para el diario La Nación y para todos los periodistas de Venezuela, todos los periodistas de Latinoamérica que en algún momento se han visto portados de la libertad de prensa. Y pido a la divinidad que eso no nos pase a nosotros, por favor. Y el castigo para el diario La Nación es porque ellos hablan acerca de lo que Diosdado Cabello hace, ¿no? Él es parte del grupo de los Soles, del equipo de los Soles, del combo de los Soles, como queramos llamarlo, es decir, de los líderes del narcotráfico, de esa coca que se mueve en el Catatumbo. Él es accionista de eso. Entonces, decir eso le costó al diario La Nación una multa de 13 millones de dólares, 13 mil millones de dólares. Mis queridos, para limpiar memorias, es decir, para armonizar toda esta información negativa que hemos tenido que trabajar ayer y que trabajar hoy, pero son verdades que toca decirlas. Y le decía yo aquí a los del equipo de trabajo del Magazine Informativo y Consciente, cuando yo hablo mucho de eso, me da tos, porque se baja el sistema inmunológico, la energía vital, cuando hablamos de cosas que nos duelen tanto, porque es que nos duelen, pero que son realidades, que toca decirlas, toca denunciarlas, pero además de eso, esa frustración de que no podemos resolverlo. Y lo peor que gente tan inteligente, conozco muchos que son supremamente inteligentes y buenas personas, y sin embargo están matriculados en esa izquierda bolivariana. Que aquí en Colombia quieran negarlo, en algunos países, algunos partidos que son primos hermanos de la Venezuela humana, la Colombia humana. Queridos, para limpiar todas esas memorias, entonces yo preparé ese video que quiero compartir con ustedes. Y además de multiplicar el programa, quiero que multipliquen este video por todas partes. Es un regalo de mi corazón al corazón. Bienvenidos, queridos todos. Bienvenidos a las enseñanzas sagradas de vida consciente. Una comunión entre el cuerpo, la mente, el alma, el espíritu. Enseñanzas sagradas, mundo práctico, que nos llevan desde disciplinas y técnicas como la meditación, como la respiración, liderazgo y coach, el interactuar con la madre naturaleza, el reconocimiento de que somos almas viviendo una experiencia físico-material y que a este planeta vinimos a aprender, a enseñar, a amar, servir, ser libres, prósperos y felices. Desde Magazine Informativo y Vida Consciente y desde las enseñanzas de Vida Consciente, quiero hacerles una reflexión. ¿Tienes claro por qué estás aquí? No hay donde estás sentado, ni con las personas que estás a tu lado, sino porque estás aquí en este planeta. ¿Por qué viniste al planeta? Somos un resultado, vientre de la madre, el nacimiento, los primeros 5 años de vida. Pareciera que somos un resultado porque nuestros padres eligieron engendrarnos y traernos a este planeta. Pero no es así. Esa alma que tú eres escogió, decidió, eligió un día venir a la tierra. Y escogiste tus padres, escogiste el entorno donde ibas a nacer. Y lo escogiste de acuerdo al aprendizaje de vida que tenías que hacer, que viniste a hacer y que debes hacer. Estás ahí con tus padres, sean biológicos o sean adoptivos, son tus padres. Ellos son tu historia. Están en tus átomos, en tus células, en tu columna vertebral, en tu cerebro.
entre fusiones biológicas, bioquímicas y biomoleculares. Están en la mecánica de tu cuerpo, están en todas las memorias físicas, mentales, emocionales y espirituales. Hoy te pregunto, ¿estás conforme con haber nacido en esa familia? ¿Estás conforme con que esos han sido tus padres? ¿O tienes algunos pequeños reclamos? ¿O grandes reclamos? Por más que los ames, siempre hay algo de dolor en tu corazón hacia ellos. Y siempre hay algo de desacuerdo, disgusto, desaprobación hacia tu familia y hacia tu entorno. Pero esa es la reflexión de hoy, mis queridos y mis queridas. Ellos están ahí para mostrarte lo que tú no debes ser, lo que tú no debes hacer. Ellos están ahí para mostrarte el camino que no debes seguir. Pero nos equivocamos, la humanidad se equivocó. Durante generaciones estuvieron los padres enseñando a los hijos que debían imitarlos, que debían seguirlos en sus costumbres, en sus ideologías, en sus profesiones. Los hijos debían imitar a los padres. Nos equivocamos. Era que los padres debían hablarle a los hijos: mira los errores que nosotros cometimos, mira los errores de nuestros antepasados, mira los errores de la humanidad, mira los errores de la historia del país, del grupo social, del grupo étnico en el que tú naciste. Y lo que tú tienes que aprender, hijo mío, hija mía, es a no cometer esos errores. Quiero que tengamos esa reflexión. Nuestros padres, nuestros ancestros, hayanlo hecho bien o mal, son nuestros padres, son nuestros ancestros. Pero bien vale la pena hacer el inventario para reconocer, uno, las fortalezas de ellos también están en nosotros, en nuestra genética, en nuestra mente, en nuestro corazón, están grabadas en la mecánica del cuerpo. 2. Esas indisciplinas, desórdenes, caos, ruinas, las guerras, toda esa anarquía que hay en el planeta Tierra y de la cual forman parte nuestros antepasados, nuestros ancestros, nuestra familia y nosotros, esa también está ahí en nuestras memorias. Por lo tanto, es hora de hacer uso de todas esas habilidades, cualidades, talentos y dones que tú tienes para transformar aquello que causó problemas, aquello que causó dolor y sufrimiento, que causó atraso en tus padres, en tus ancestros, en tu etnia, en tus parientes y en ti. Porque sabes, querido, querida mía, lo más importante es borrar esas memorias para que la descendencia de nosotros sea libre de ellas. Eso es lo más importante. Para lograrlo hay que hacer un inventario, hay que empezar un día. Si la casa tiene daños, hay que buscar un ingeniero, un arquitecto. Hay que empezar a arreglarla, hay que empezar a sacar lo que no sirve y a llenar esos espacios con cosas nuevas. Muy bien, ahora llevemos eso a nuestro plano comportamental. Ahora llevemos eso a nuestra vida cotidiana. Ahora llevemos eso a todo lo que tienes que transformar. Haz un inventario. Empieza ya. Es hora de avanzar. Me seguirás escuchando y me seguirás entendiendo qué es lo que viniste a hacer al planeta Tierra, cuáles son tus habilidades, cualidades, talentos, tu Dharma y cómo hacer uso de ellos para prosperar, avanzar, evolucionar, ser libre, próspero y feliz y dejar una mejor historia para tu descendencia. Los quiero. Dios los bendiga.
Bienvenidos, queridos. Bueno, queridos, vamos con las 5 del día. Una noticia sobre los medios de comunicación, pero esta sí, muy interesante. La agencia de noticias Reuters nombró por primera vez a una mujer como editora jefe en estos 170 años. 170 años para que una mujer pueda nombrar como editora en la agencia de noticias Reuters. Alessandra Galloni, quien supervisará a 2.500 periodistas en 200 ubicaciones a nivel mundial, asumirá el cargo a partir del 19 de abril. Reuters News va a nombrar o nombró a una de sus principales periodistas, Alessandra Galloni, como su próxima editora jefe, la primera mujer que dirigirá la agencia de noticias en el ámbito mundial en sus 170 años. Ella es nacida en Roma, de 47 años, y sustituirá a Stephen Adler, quien se jubila este mes tras dirigir la redacción durante la última década. Bajo su dirección, Reuters ha recibido cientos de premios, entre ellos 7 premios Pulitzer, el más importante del periodismo. Galloni, que habla 4 idiomas y cuenta con una amplia experiencia en la cobertura de noticias empresariales y políticas en Reuters y antes en el Wall Street, toma el timón en un momento en que la agencia de noticias se enfrenta a una serie de retos. Algunos de ellos son comunes a todos los medios de comunicación, pero otros son específicos de la complejidad de la organización, con una plantilla de unos 2.450 periodistas en todo el mundo. Reuters atiende a diferentes clientes y es también una unidad de un negocio de servicios de información mucho más amplia. Desde el 2008, Reuters forma parte de Thomson Reuters Corp, una corporación con un área más lucrativa y de mayor crecimiento que las noticias. Su presidente ejecutivo, Stephen Hasker, es que incorporó a Thomson Reuters el año pasado. Se ha centrado en la expansión agresiva de los 3 mayores negocios de la corporación: el suministro de información, software y el servicio a abogados y empresas y a las profesiones fiscales y contables. La estrategia de Hasker ha contribuido a impulsar las acciones de Thomson Reuters a máximos históricos. Reuters News representa alrededor del 10% de los ingresos totales de Thomson, que ascienden más o menos a 5.900 millones de dólares. A diferencia de muchas organizaciones de noticias, Reuters es rentable, pero también es un lastre para el crecimiento de los ingresos y el margen de beneficios de las empresas matrices. Según analistas y el ejecutivo que dirige el negocio de noticias, el presidente de Reuters, Michael Friedberg, está presionando para aumentar las ventas e impulsar la rentabilidad. De cara al futuro, el jefe financiero de Thomson pronosticó el mes pasado que las ventas de sus 3 grandes negocios crecerán entre un 6% y un 7% en el 2023, mientras que su división de noticias, su negocio de impresión, diluirán el crecimiento de los ingresos orgánicos entre un 1% o un 2%. Bueno, queridos, eso es una muy buena noticia para la equidad de género, es una buena noticia para la humanidad también, porque las mujeres somos muy sensibles en esos puestos. La segunda del día: con la eliminación de los bienes exentos, los gremios del agro se oponen a la tributaria. El presidente de la SAC y el resto de los gremios dicen que si eliminan los exentos, se incrementarían los precios, se reduciría el consumo con la erradicación de la tercera reforma tributaria del gobierno de Iván Duque. El sector agropecuario quedó descontento y sus líderes gremiales dejaron claro que no respaldan la idea de eliminar la categoría de exentos del estatuto tributario. Esa petición que habían hecho en varias ocasiones diferentes actores del sector siempre fue clara, y es que pasar un bien de exento a excluido implica que, aunque no se sumen a la lista de los gravados, su cadena productiva sí. De este modo se pierde el beneficio de que todos los impuestos pagados en insumos, servicios y demás se devuelvan al productor. Vamos a escucharlo
Vamos a escuchar este video que tenemos para ustedes. Con la erradicación de la tercera reforma tributaria del gobierno Iván Duque, el sector agropecuario quedó en descontento y sus líderes gremiales dejaron en claro que no respaldan la idea de eliminar la categoría de bienes exentos del estatuto tributario. Esta petición, que en repetidas ocasiones habían hecho actores del sector, siempre fue clara, y es que pasar un bien de exento a excluido implicaría que, aunque no se sumaría a la lista de bienes gravados, su cadena productiva sí lo estaría. Ante todo este nuevo panorama, líderes gremiales como Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, estiman que los costos en el agro subirían hasta 5%. Y por ejemplo, en la industria de los huevos, el presidente de Huevos Quiques aseguró que el efecto será de 8,7% sobre la industria, lo que significaría una reducción en la demanda de 100 millones de unidades al mes, a menos que los consumidores asuman un pago del IVA por 340.000 millones de pesos. Con la erradicación... Muy delicada la situación de Colombia. Para implementar todos los procesos del acuerdo de paz, dejaron 0 pesos. Y yo soy muy de acuerdo con todo lo que se está haciendo con nuestros combatientes y eso. Lo que no estoy de acuerdo es que se sigan pagando esos arriendos tan costosos que se pagan de la JEP. Lo que no estoy de acuerdo es que se les sigan pagando a tantas personas esos sueldos gigantes en la JEP. Lo que no estoy de acuerdo es que se sigan sosteniendo delincuentes que aparecen como refugiados y están en otros países y Colombia tiene que sostener. La tercera del día. Rescatistas encuentran los cuerpos de 2 mineros atrapados por inundación en Colombia. 11 mineros quedaron atrapados en una explotación ilegal de oro de 17 metros de profundidad que se inundó por las fuertes lluvias que provocaron un crecimiento del río Cauca. Los equipos de rescate encontraron los cuerpos de 2 de estos 11 mineros que quedaron atrapados por una inundación en el noroeste de Colombia a finales de marzo. Informaron autoridades que este sábado, tras 22 días de búsqueda, los encontraron. Uno de los cuerpos de los jóvenes atrapados en las labores subterráneas en Neira, Caldas, desde el pasado 26 de marzo, detalló en un comunicado la estatal Agencia Nacional Minera. Una hora más tarde, un segundo cuerpo fue avisado en el pozo, informaron medios de portavoz del equipo de rescate. El resto siguen desaparecidos. Los 11 mineros quedaron atrapados en una explotación ilegal de oro de 17 metros de profundidad que se inundó por las fuertes lluvias que provocaron una creciente del río Cauca. Complicado todo eso. La cuarta del día. Colombia confirmó la presencia de la variante británica del COVID-19. Esta mutación del SARS-CoV-2 no es más letal, pero sí presenta altos niveles de contagio. El Instituto Nacional de Salud de Colombia confirmó este viernes la circulación de la variante británica del COVID-19, que no es más letal, pero sí más contagiosa, a través de su cuenta de la red social de Twitter. El organismo precisó que fue registrado un contagio por esta mutación en el departamento de Caldas, ubicado en la turística región del eje cafetero. Bueno, mis queridos, es mucho lo que se ha dicho, lo que se ha hecho pedagogía, lo que se ha motivado, inspirado para que nos cuidemos. Incluso mucha gente confiada en que ya se ha puesto la segunda vacuna. Recordemos que se han puesto la segunda vacuna, pero que eso toca esperar un tiempo para que ellas se muevan nosotros y podamos decir que ya estamos inmunes. Y fuera de eso, ya sabemos que toca poner refuerzo en un año. La quinta del día. El Pentágono confirma que este video que estamos viendo acá sí es de un hombre, que eso es auténtico. Un portavoz del Pentágono confirmó que una serie de fotos y videos sí fueron tomadas por la Marina de Estados Unidos. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos confirmó que una serie de videos filtrados de un ovni en forma de pirámide es auténtica. Las imágenes que salieron a la luz en los últimos días fueron tomadas en el 2019 por miembros de la Marina. En el video se ve a un objeto no identificado con forma de pirámide y que brilla entre las nubes mientras se mueve de un lado al otro. Portavoces del Pentágono han dicho: puedo confirmar que las fotos y los videos a los que se hace referencia fueron tomados por personal de la Marina en el 2019.
La misma Marina informó que ha habido una serie de informes de aeronaves no autorizadas y no identificadas que ingresaron a varios rangos controlados por los militares y espacios aéreos designados en los últimos años. Ahora, el UAP, Grupo de Trabajo de Fenómenos Aéreos No Identificados, ha incluido estos incidentes en sus exámenes en curso, según confirmaron. Aparatos no identificados fue creado en el 2020 con la finalidad de investigar precisamente esos objetos que han sido observadores por aviones militares estadounidenses. Esto confirma la existencia de extraterrestres. Aunque se ha confirmado que las imágenes fueron captadas por la Marina y que no se trataba de un montaje, esto no se asegura que se trate de un objeto extraterrestre. Es decir, el video es verídico, pero los objetos en él aún son de materia de investigación. Sin embargo, se cree que este nuevo descubrimiento puede abrir las puertas a nuevas revelaciones y nuevos estudios. Bueno, mis queridos, tenemos una última que nos llamó mucho la atención, ¿no? Porque la verdad, leemos tanto, investigamos tanto, terminamos sin saber muchas cosas, ¿no? Yo no sabía que los Emiratos Árabes estudian la carrera a la Luna. Sigue en la carrera espacial. Emiratos Árabes enviará un rover a la Luna. El rico Emirato ya logró poner una sonda en la órbita de Marte y una de sus ingenieras ingresó a la lista de astronautas de la NASA. Emiratos Árabes Unidos retiró su permanencia en la carrera espacial tras anunciar que en el 2022 enviará a la Luna un robot espacio o rover, enteramente construido en la rica y lujosa nación. El Centro Espacial de Mohammed bin Rashid, con sede en Dubái, será encargado de construir el robot que llevará a la superficie lunar durante la primera fase de la misión a la Luna, que se lanzará en el 2022. A través de un comunicado, la compañía SpaceX resalta que en el caso que Estados Unidos o Japón logre colocar el robot en la Luna, pasarán a formar parte de la lista de naciones que han podido ingresar al satélite natural de la Tierra, y en la que también se encuentra Rusia, Estados Unidos y China. Bueno, queridos, más reconocimiento para el tema de los extraterrestres y cada día más gente cerca de los planetas. Pero me preguntaría también, me hago la reflexión, ¿cómo para qué sirve eso? Bueno, queridos, mañana, prudencia, tranquilidad, oración, meditación, abrazos, besitos, dedíquense a descansar. Y sobre todo, cuídense. Recordemos que el COVID está ahí, que Él no se ha ido. Él está presente y que debemos protegernos. Y estamos entrando en una situación muy compleja y muy delicada del COVID. Por favor, pongámonos responsables. Cuidémonos todos con todos. Usted ama a sus padres, a sus abuelos, a sus amigos. Protéjalos. Y la mejor forma de protegerlos es vivir tú acorde a los protocolos de bioseguridad que ya todos conocemos. Los quiero. Miren el programa de ayer, miren el programa de hoy. Sigan a Magazine Informativo Vive Consciente. Siempre estoy hablando de mi clase. Siempre estoy trayendo información verídica para que ustedes busquen oportunidades. Siempre estoy buscando, investigando, para traer información que nos dé mejor calidad de vida, pero también que nos abra los ojos y nos muestre la verdad. Los quiero. Que Dios los bendiga. Buena tarde. No escuches a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen no te arriesgues. No escuches al desconfiado que te dice yo no creo. No escuches a los